¿Qué tipo de música estás escuchando? Cada día presenciamos una serie de eventos sin precedentes en el ámbito cristiano. La rapidez con la que surgen nuevas situaciones, cada una más preocupante que la anterior, genera una constante sensación de incertidumbre y temor. La Iglesia enfrenta una amenaza considerable. El enemigo ha ideado métodos sutiles y sofisticados para infiltrarse en nuestras alabanzas, y la mayoría de las personas no se da cuenta de esta insidiosa intrusión. Hoy en día, cualquier música que se etiquete como cristiana suele ser aceptada sin cuestionamientos. Las alabanzas están diseñadas específicamente para acercarnos a Dios y glorificar su nombre, pero es crucial examinar cómo muchas de estas canciones, aunque se consideran cristianas, pueden ser potencialmente perjudiciales para tu vida espiritual. En este vídeo, analizaremos de manera exhaustiva y sin rodeos el fenómeno de la música cristiana. Te brindaremos las herramientas necesarias para discernir entre una alabanza genuina y una falsa. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Empecemos. En estos tiempos enfrentamos riesgos importantes que no podemos ignorar. La Biblia advierte que en los últimos días surgirán peligrosos desvíos doctrinales, y se proliferarán enseñanzas que distorsionan el Evangelio puro y santo, convirtiéndolo en una versión superficial y corrompida. Claramente, estamos viendo estas manifestaciones. Lo preocupante es que muchos aceptan estas alteraciones sin un discernimiento adecuado. Si algo lleva la etiqueta de cristiano, se acepta sin cuestionar. Por ejemplo, géneros como salsa cristiana, rap cristiano, reggaetón cristiano, rock cristiano, entre otros, se han popularizado. La esencia de estas formas de música ha cambiado. En lugar de transformar el mundo, simplemente se adapta al contexto cristiano y se etiqueta como tal, lo cual es un grave error. Si comparamos las alabanzas tradicionales con las modernas, notamos una gran diferencia. En el pasado, las alabanzas en las iglesias se enfocaban exclusivamente en el culto y la exaltación de Dios, basándose en una sólida fundamentación teológica y cristocéntrica. En cambio, muchas de las alabanzas actuales se centran en el ser humano, con letras que carecen de respaldo teológico y no son cristocéntricas. ¿Qué está pasando con la música cristiana hoy? Muchos jóvenes consideran la música de antaño como aburrida y desfasada, por lo que prefieren la música contemporánea sin importar su contenido, ya que encuentran en ella un disfrute inmediato. Con el crecimiento de la música cristiana y la aparición de numerosos artistas, se ha observado un cambio significativo en la intención detrás de muchas canciones. En lugar de estar centradas en magnificar a Dios y glorificar su nombre, una gran parte de la música cristiana contemporánea se ha orientado hacia la satisfacción de los gustos y preferencias del público. Este cambio ha llevado a que las composiciones se adapten más a las demandas del mercado y a las tendencias culturales, en lugar de mantener un enfoque firme en la adoración genuina y la edificación espiritual. Las canciones han dejado de ser creadas para adorar el nombre de Dios y han comenzado a servir al mercado. Ahora, la música debe complacer al cliente para poder venderse. ¿Y cómo se logra esto? Ofreciendo lo que desean escuchar o experimentar. Precisamente eso es lo que muchas canciones de música gospel están haciendo en la actualidad. A continuación, te mostraré 4 tipos de alabanza que se interpretan en las iglesias hoy en día, pero que no atraen la gloria de Dios. En su lugar, solo agitan nuestras emociones, lo que distorsiona la verdad bíblica. Esta discrepancia provoca que las personas sean inducidas al error y a la frustración, alejándolas de una correcta comprensión de la doctrina cristiana. Sin embargo, es importante señalar que algunas canciones tratan a Dios de una manera que no refleja su posición como nuestro Señor, quien merece respeto y reverencia. Segundo tipo de alabanza. Existen canciones que más que ser adoraciones, parecen declaraciones de amor de un niño hacia una mujer en lugar de hacia el Creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Estas canciones tienden a ser más románticas que de adoración. Apreciados oyentes, esto es preocupante, ya que la verdadera adoración
el arrepentimiento y el quebrantamiento no dependen de un enfoque humano. Es cierto que muchos pastores hoy en día se esfuerzan por atraer nuevos miembros y llenar las iglesias a cualquier precio, incluso si esto compromete la esencia de la santidad de Dios. Utilizan frases como Dios odia el pecado, pero ama al pecador, para implicar que Dios acepta a todos tal como son. Sin embargo, es fundamental que estos líderes comprendan que la adaptación debe ser hacia Dios, y no al contrario. Dios es santo, y es crucial que recordemos esta verdad fundamental en todo momento, incluso mientras participamos en la alabanza. Nuestras expresiones de adoración deben reflejar su pureza y majestad, manteniendo la reverencia y el respeto que su santidad demanda. Por eso dice el Salmo 96, 9. Adoren al Señor en todo su santo esplendor, que toda la tierra tiemble delante de Él. Tercer tipo de alabanza. Se caracteriza por resaltar las emociones sobre las palabras. Existen numerosos cantos que nos mueven profundamente, evocando fuertes reacciones emocionales e incluso provocando lágrimas. Este efecto se logra porque los músicos utilizan determinadas progresiones armónicas y melodías que generan una respuesta emocional intensa. Aunque la emoción es un componente esencial de nuestra adoración, no debe ser el enfoque principal. He experimentado una profunda emotividad en la presencia de Dios al escuchar ciertas alabanzas, pero también he comprendido que es crucial adorar con plena conciencia y autenticidad, entregándome a Él de corazón en lugar de limitarme a recitar palabras de manera mecánica. En última instancia, ¿qué propósito tiene repetir palabras y frases sin una comprensión genuina de su verdadero significado? Algunas canciones nos conmueven tan profundamente que podemos confundir estas emociones con la presencia del Espíritu Santo, cuando en realidad solo estamos experimentando nuevas sensaciones. Por eso, es fundamental reflexionar sobre las letras que estamos cantando, evaluando si realmente nos acercan a Dios y si están trayendo gloria y honra a su nombre. Cuarto tipo de alabanza. Se enfoca en lo que Dios puede hacer por nosotros, presentándolo casi como un genio en una lámpara mágica dispuesto a cumplir nuestros deseos. Muchas letras contienen afirmaciones como soy un campeón, soy un ganador, nada puede detenerme, voy a regresar, y otras expresiones similares. Aunque estas palabras pueden ser motivadoras, debemos tener cuidado, ya que pueden desviar nuestro enfoque de Dios al enfatizar nuestra capacidad humana. Es importante reconocer que, sin darnos cuenta, estamos escuchando canciones que inflan nuestro ego, haciéndonos sentir como si fuéramos el centro del corazón de Jesús. Además, podemos llegar a creer que Dios está obligado a responder a nuestras peticiones y hacer que todo salga bien. Sin embargo, según la Biblia, incluso cuando las cosas no van bien en nuestras vidas, debemos regocijarnos en el Señor. Este es el mensaje que se debe transmitir en las alabanzas. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, profetizó que llegaría un tiempo en que las personas no soportarían escuchar la sana doctrina. En su lugar, buscarían líderes y falsos maestros que les dijeran solo lo que querían oír. Leamos 2 Timoteo 4, 3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En el momento en que Pablo escribió esto, la Iglesia también enfrentaba una crisis similar a la que vivimos hoy en materia de alabanza. Aunque crecía rápidamente, la afluencia de nuevos conversos de diferentes culturas y religiones comenzaba a contaminar la pureza del Evangelio. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios, porque el hombre, por instinto natural, prefiere escuchar lo que quiere oír, algo que le quite la comezón de oír. Aquí queremos compartir lo que dijo el Dr. Vincent en uno de sus estudios sobre esta frase. Esto quiere decir que ellos invitarán a un gran número de maestros. En los periodos de fe inestable, de escepticismo y de una especulación meramente curiosa en asuntos de religión, toda clase de maestros se amontonarán como enjambres de moscas en Egipto. La demanda crea la provisión. Los oyentes invitan y modelan a sus propios predicadores. Algún becerro fácilmente se puede encontrar a un ministro especializado en la adoración de becerros.
La comezón de oír se refiere a una curiosidad interminable y un insaciable deseo de variedad. Sienten un cosquilleo en sus oídos con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando al buen y fiel predicador por un buen orador. Estimado oyente, esto es realmente cierto en nuestro tiempo. Alguien ha dicho que el púlpito de nuestra época es como una caja de resonancia que simplemente le dice a la gente lo que ésta quiere oír. En cuanto a la comezón de oír, citemos de nuevo lo que el doctor Vincent dijo. Clemente de Alejandría describe a ciertos maestros como rascando o arañando y haciendo cosquillas de una manera no humana en los oídos de aquellos que desean ser rascados. Luego, citando a Séneca, continuó diciendo: algunos vienen a oír, no a aprender, de la misma manera en que vamos al teatro por placer, para deleitar nuestros oídos con la conversación, con la voz o con la representación. En el panorama actual, como alguien ha dicho, algunos van a la iglesia para cerrar sus ojos, y otros para ver los vestidos y trajes que llevan los demás. En otras palabras, no van a la iglesia para escuchar una enseñanza sana, no quieren escuchar la palabra de Dios, quieren un sustituto. Cierto pastor dijo: la gente quiere entretenimiento religioso por parte de artistas creyentes para que los diviertan. En el día de hoy, nos gusta mucho lo novedoso en la iglesia: películas emocionantes, desfiles, música alegre, luces de colores, etc. El hombre que simplemente abre la Biblia es rechazado, mientras que los artistas religiosos superficiales llegan a ser célebres. El versículo 4 de este capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo nos indica que esos que tienen comezón de oír pronto se convertirán en oídos sordos, a medida que la gente se aparte de la verdad y crea en las fábulas creadas por hombres. Por lo tanto, estimado oyente, no debemos caer en el error de intentar agradar a las personas, utilizando a Dios como medio para alcanzar nuestras metas, ambiciones o simplemente para hacernos sentir bien. Ahora bien, ¿cuál es el patrón de alabanza para alabar a Dios? Leamos Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo enseña cómo se canta a Dios, y dice que a través de los salmos se da alabanza a Dios, exaltando su nombre, poder, atributos y obras, como en los salmos de David. Los himnos dan alabanza a Dios con acción de gracias y súplicas, expresando nuestra dependencia de Dios. Los cánticos espirituales dan expresión a una gran variedad de temas espirituales, basados en las palabras reveladas por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 4, versículo 24, se nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por lo tanto, los himnos y cánticos deben estar basados en las enseñanzas y pensamientos expresados por la palabra de Dios, para que en ellos nuestros espíritus puedan tener comunión con Él. Los himnos que cantamos deben estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. Debemos ser estrictos en lo que predicamos y enseñamos, y también debemos ser estrictos en lo que cantamos. No conviene cantar lo que no podemos enseñar en el púlpito. Hablando entre vosotros, el cantar es hablar un mensaje, dar una enseñanza, es para el Señor y para la iglesia. El cantar no es para entretener a la gente, es un acto de adoración, y no es meramente para introducir el culto. Muchos hermanos llegan tarde al culto, y no participan en el primer canto o en los primeros cantos. Algunos entran durante esta parte del culto e interrumpen la adoración de otros. Los que llegan tarde deben esperar en la entrada hasta que se termine el canto o la oración. Si llegan durante el sermón, deben ocupar los asientos de atrás para causar menos estorbo. Pero el punto es que los cantos son mensajes y no puro rito o ceremonia. Queridos oyentes, en la actualidad, muchas iglesias que se consideran cristianas no siguen el patrón bíblico de alabanza. En lugar de esto, producen música que carece de verdadera espiritualidad y se centra en la carnalidad y el emocionalismo. Esto puede desviar nuestra adoración de lo que realmente importa. Una auténtica alabanza y adoración deben realizarse en espíritu y en verdad, conforme a lo que enseña la Escritura. Nuevamente, leamos lo que dice en el Evangelio de Juan,
capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. Cuando las personas nacen del espíritu, pueden tener comunión con Dios en cualquier parte. El espíritu es lo opuesto de lo que es material y terrenal. Cristo convierte la adoración en un asunto del corazón. La verdad es lo que está en armonía con la naturaleza y voluntad de Dios. Es lo opuesto de todo lo que sea falso. Aquí, la verdad es específicamente la adoración de Dios mediante Jesucristo. El punto no es dónde adore una persona, sino cómo y a quién. Para concluir, quiero ofrecer un consejo a quienes lideran el ministerio de adoración o participan en el liderazgo de su iglesia. Es fundamental ejercer sabiduría y discernimiento al seleccionar canciones para adorar a Dios. Elija canciones que exalten la santidad y grandeza del Señor, canciones que estén en consonancia con las enseñanzas bíblicas. Además, evite optar por alabanzas que, aunque poéticas, no transmiten claramente el mensaje o el significado que deseamos comunicar. En el pasado, las alabanzas solían tener letras simples, pero su impacto en el alma era profundamente conmovedor. Esto se debe a que Dios, a menudo, se manifiesta a través de la sencillez y la pureza del corazón. La simplicidad en la adoración facilita que toda la congregación se conecte con el mensaje espiritual sin distracciones innecesarias. Por eso, debemos esforzarnos por seleccionar canciones que sean accesibles para todos los miembros de la congregación y que a la vez transmitan un significado claro y profundo. Esto no solo enriquece la experiencia de adoración, sino que también fomenta una mayor comprensión y conexión con lo divino. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender que el enemigo de nuestras almas, Satanás, intenta infiltrarse sutilmente en nuestros servicios para desviar nuestra atención de la verdadera presencia de Dios. Su táctica es transformar lo que debería ser un tiempo de alabanza genuina en un momento de distracción, generando solo emociones superficiales en el alma, en lugar de un impacto profundo en nuestro espíritu. Por eso, debemos esforzarnos en mantener la integridad y la profundidad en nuestra adoración, asegurándonos de que nuestras prácticas y canciones continúen reflejando la verdadera esencia de la alabanza y nos acerquen más a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, así llegamos al final de este vídeo por el día de hoy. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo vídeo, Dios mediante.